Bien, hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de cómo aumentar la inteligencia y mejorar las funciones ejecutivas, un tema interesante que ya también hay otro video sobre esto, debatido con la inteligencia artificial y uno de las personas que tiene más alto coeficiente intelectual actualmente, que es este hombre apellido Langham. Pero hoy me voy a enfocar en algunas estrategias y en algunas investigaciones, especialmente desde el punto de vista del enfoque de la teoría de Jean Piaget y las técnicas neurocognitivas que pueden ayudar a aumentar la inteligencia, aunque estas diversas investigaciones aseguran que los resultados pueden variar teniendo en cuenta siempre el contexto en donde se lleven a cabo y la forma en la que se lleven a cabo. Lo que voy a hacer primero es un recorrido a partir de las etapas que plantea Jean Piaget y después sí me voy a meter en lo que son las técnicas neurocognitivas y técnicas más específicas para el día a día que tienen que ver con cómo aumentar la inteligencia con estrategias prácticas y ejemplos de casos prácticos, pero ya enfocados en adultos o personas mayores de 18 o 20 años. Vamos a comenzar entonces analizando un poco, estudiando un poco lo que nos decía Piaget en el desarrollo de la inteligencia que él plantea desde su teoría. Él dice que tenemos diversas etapas que el humano va atravesando y se pueden propiciar en cada una de ellas diferentes estrategias para estas etapas. De los 0 a los 7 años tenemos el periodo sensorio-motor y preoperacional, en donde ahí lo que podemos hacer es fomentar juegos sensoriales con cuentos y actividades físicas adaptados a contextos familiares y escolares. Desde los 7 a los 11 años podemos, ya en la etapa que se define como de operacional concreta, podemos usar proyectos prácticos, juegos educativos y la colaboración en grupo con énfasis en la equidad o en el acceso a recursos que sean iguales para todos en ese grupo, si es que trabajamos con grupos. De los 11 años en adelante tenemos ya las operaciones formales y acá lo que podemos hacer es promover debates, tecnologías, tecnología adaptativa, mindfulness, asegurando el acceso también en áreas vulnerables. Esto está pensado más que nada para docentes y personas que quieren tener idea de algunas estrategias que pueden llevar adelante en estas etapas específicas y en estos rangos de desarrollo evolutivo específicos como los plantea Piaget. Entonces, esas son algunas de las estrategias que podemos hablar. En Argentina en particular, nosotros tenemos un sistema educativo bastante robusto, con una educación obligatoria y gratuita que va de los 5 a los 17 años y que está regulado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, tenemos varios desafíos como las desigualdades económicas, que esto obviamente afecta al desarrollo de los recursos, los centros educativos que tengan una buena calidad y específicamente en áreas rurales y comunidades que son más vulnerables. Esto sumado también a contextos sociales críticos que imposibilitan el desarrollo evolutivo o el neurodesarrollo de una manera más o menos esperable en relación también con el acceso a recursos alimentarios, como por ejemplo una buena educación, un control sanitario, condiciones socioambientales que favorezcan el aprendizaje. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta y siempre que pensemos en esto también tenemos que pensar en cómo nuestro contexto, esto que decíamos anteriormente, puede afectar el desarrollo de la inteligencia de una persona, en este caso de un niño. Y también tener en cuenta eso si somos docentes o somos personas que estamos vinculados a la promoción de la educación y de la salud, también tomar en cuenta no solamente el desarrollo neurocognitivo, sino también el contexto en el que se desarrolla y en el que vive esa persona que va a ser partícipe de un diagrama o una serie de estrategias que permitan el acceso al aprendizaje, ¿no? Entonces, Jean Piaget, para recordar un poquito, en este canal hablamos un montón acerca de quién fue Jean Piaget, pero para resumirlo, Jean Piaget fue un psicólogo suizo que desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, que divide el proceso en 4 etapas, cada una que tiene características muy, muy específicas. El periodo sensorio-motor va de los 0 a los 2 años. Los niños aprenden a través de los sentidos y las acciones que él llama motoras. Se van desarrollando conceptos como la permanencia del objeto. El niño, esta concepción de que los objetos perduran más allá de la visión o su espectro visual, es una de las grandes ganancias
periodo o de los grandes logros de este periodo que va de los 0 a los 2 años. Él también nos dice que de los 2 a los 7 años se produce el desarrollo de la etapa preoperacional y aquí aparece el uso del lenguaje, los símbolos, el juego simbólico, el pensamiento es intuitivo y egocéntrico, con dificultades todavía para tomar perspectiva acerca del punto de vista del otro. Entonces, el niño va avanzando por cada una de estas etapas, luego llega el desarrollo de las operaciones concretas y de los 7 a los 11 años se desarrolla el pensamiento más lógico, con objetos concretos, comprendiendo conceptos y aparece también la conservación del objeto. Y en las operaciones formales de los 7 a los 11 años en adelante, ya los adolescentes pueden razonar abstractamente, pueden simbolizar, formular hipótesis y ya pueden empezar a resolver problemas complejos. Hasta aquí se adquieren las habilidades o se adquieren una serie de logros que van a permitir el desarrollo de la inteligencia y estructurar la inteligencia en un ser humano, dice Piaget, o al menos desde la teoría constructivista que él plantea. Esto de ningún modo quiere decir que se limita solamente a esto, sino que nosotros podemos intervenir activamente en cada uno de estos momentos para poder desarrollar o propiciar el desarrollo de la inteligencia. Y en la educación específicamente tenemos adaptaciones curriculares, estrategias para producir el aprendizaje y demás. Pero es muy importante tener en cuenta cómo vamos atravesando cada una de estas etapas para poder intervenir y favorecer la adquisición de aprendizajes en estos procesos. Piaget enfatizó que el aprendizaje ocurre mediante la interacción con el entorno a través de la asimilación, que es integrar la nueva información a esquemas existentes, y la acomodación, que es modificar esquemas para adaptarse a una nueva información. Y la educación debe alinearse con la etapa cognitiva del estudiante. Esto es muy importante porque a veces los desfasajes en la educación, por ejemplo, si tenemos una educación deficiente en cuanto a contenidos, en cuanto a estrategias, puede no propiciar el desarrollo de determinadas habilidades o el logro que era esperable para el desarrollo de ciertas funciones o la predisposición que el niño va a tener para adquirir determinados conocimientos, simplemente porque a veces la educación no va de la mano con el desarrollo natural evolutivo que tiene un niño. Entonces, es muy importante ser consciente también y preguntarnos si lo que estamos haciendo realmente favorece ese momento en particular del desarrollo neurocognitivo de un niño. Entonces, acá tenemos, después ya podemos entrar en cosas mucho más específicas, porque a veces cuando se habla del desarrollo de la inteligencia se da por sentado de que la inteligencia es un objeto o una estructura cerrada. Pero nosotros sabemos que a través de técnicas neurocognitivas se puede mejorar la inteligencia en las funciones cognitivas o determinados elementos que tienen que ver con cómo incorporamos objetos de conocimiento a nuestras estructuras. De vuelta, acá podemos hacer un montón de adaptaciones y podemos implementar algunas estrategias que de hecho lo vamos a ver a continuación, pero lo que Piaget nos da como marco es los momentos en los cuales podemos intervenir. Que esas etapas hayan pasado no significa que no podamos seguir mejorando por ejemplo, la forma en la que alguien se vincula con determinados objetos, sino que también lo que tenemos que hacer es propiciarlo y retomarlo para reforzarlo, reestructurarlo, cambiar la perspectiva sobre ese objeto de conocimiento y poder seguir avanzando. La inteligencia y las estructuras que nos permiten comprender el mundo no son cerradas. Entonces, eso es un elemento muy importante si queremos mejorar la forma en la que entendemos nosotros mismos la inteligencia y las funciones que nos permiten incorporar objetos del mundo o aprendizajes o modificar nuestras estructuras, como la memoria, la atención, la capacidad de espera, la empatía incluso. Entonces, vamos ahora un poquito hablar un poquito acerca de estas técnicas. El entrenamiento cognitivo es una de las bases que nos va a permitir a nosotros expandir lo que tenemos como base. Las bases eran las que en este caso nos dio o nos dan las estructuras que plantea Piaget, que se fueron generando, estructurando de los 0 a los
11, 15 años aproximadamente. El entrenamiento cognitivo funciona tanto en adultos, en jóvenes, en niños, en personas em, que tengan alguna enfermedad o alguna patología neurodegenerativa o con problemas incluso de retraso madurativo, parálisis cerebral, etcétera. Y tiene o incluye ejercicios para mejorar la memoria, la atención, la resolución de problemas. Hay estudios como el de Jaegi de 2008 que muestran que el entrenamiento de memoria de trabajo puede incrementar la inteligencia fluida, lo que tiene implicaciones directas para la educación. La memoria de trabajo es uno de los tipos de memoria de alto nivel que tiene que ver con el procesamiento de varias formas de memoria al momento de resolver algo específico. Entonces, por ejemplo, cuando estamos tratando de resolver un rompecabezas, estamos utilizando memoria de trabajo que nos permite, por ejemplo, acomodar una pieza en el lugar preciso y no en otro lugar, que nos permita integrarla a una imagen mayor y no solamente a partir del reconocimiento de una parte y no solamente de la forma, por ejemplo, sino también de otros elementos como la textura, el color, etcétera. Es decir, se ponen en juego un montón de otros tipos de memoria para poder lograr efectivamente concretar una tarea específica. El ejercicio físico también es una forma en la que nosotros podemos regular y mejorar la función cognitiva. Esto incluye la memoria y la atención, como lo desarrollaron artículos o investigaciones como la de Spark en The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain, que esto es de 2008. Pero hay un montón de otras estudios, papers, investigaciones, libros que nos permiten entrever cómo también el ejercicio físico ayuda efectivamente al desarrollo de las funciones ejecutivas y de la neuroplasticidad. El mindfulness y la meditación son prácticas también que mejoran la concentración, que reducen el estrés y regulan las emociones. Un organismo altamente estresado o que tiene baja tolerancia a la, a la baja tolerancia, digamos, al foco o baja capacidad de concentración o de poner foco en un elemento específico mientras realiza una tarea específica, es muy difícil que logre mejorar, por ejemplo, la memoria, por ejemplo, una habilidad específica. Entonces, la reducción del estrés, la mejora de la concentración y la regulación de las emociones, según Diamond, ayudan a lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo también. La nutrición es otro gran pilar que muchas veces se deja de lado cuando hablamos del desarrollo neurocognitivo, de la inteligencia y de las habilidades cognitivas. Pero una dieta que sea rica en omega 3, que tenga antioxidantes, nutrientes esenciales, para el cerebro es crucial, es crítico, especialmente en contextos donde la desnutrición puede ser un desafío, como en Argentina, en muchos lugares en Argentina, e incluso cuando nuestra nutrición habitual, el modo en que consumimos alimentos, en el caso de los niños y también de los adultos, no es el efectivamente más saludable para producir, por ejemplo, una mejora de la atención. A veces simplemente reduciendo azúcares o incrementando el consumo a través de suplementos, de algunos micronutrientes, podemos mejorar rápidamente nuestro nivel atencional, por ejemplo. Entonces, esto de vuelta no es una recomendación médica. Lo que estoy diciendo simplemente está avalado por nutricionistas y demás, pero ahí recomiendo consultar con un nutricionista para cada caso específico. Pero la nutrición es un elemento también a cuidar y a tener en cuenta. Las tecnologías educativas, herramientas como aplicaciones o páginas web como Khan Academy o plataformas de inteligencia artificial, pueden personalizar el aprendizaje y deben incorporarse al aprendizaje, diría yo, para que se alineen también con los hallazgos que tienen que ver con la neurociencia educativa, de herramientas de apoyo más que nada para producir em, mejores formas de interpretar y reflexionar sobre elementos específicos que nos interesan. Si yo estoy investigando
por ejemplo, sobre la malaria en los años 50 en Latinoamérica, y quiero hacer una comparación con la de África en la actualidad, es muy probable que hayan existido una gran cantidad de investigadores, de investigaciones, de papers, de libros, de comisiones, etcétera, que hayan investigado sobre estos temas previamente. Hoy tenemos la inteligencia artificial y podemos incorporar esas herramientas para poder hacer investigación y un barrido informativo a partir, a partir de elementos específicos que nos interesen a nosotros conocer. Eso no solamente nos ahorra tiempo, sino nos permite avanzar más rápidamente hacia lo que queremos efectivamente investigar o hacia en dónde queremos invertir también nuestra capacidad cognitiva, ¿no? La atención, la memoria y demás tienen cierto nivel de dependencia con el nivel de energía general que tiene una persona, pero además las personas estamos insertos en una sociedad en donde hacemos otras actividades, tenemos familia, trabajo, hijos, mascotas, otras ocupaciones que necesitamos optimizar también el tiempo que invertimos, por ejemplo, para desarrollar determinadas actividades en relación con el resto de actividades de nuestra vida. Entonces, las tecnologías educativas lo que nos permiten es ahorrar tiempo, maximizar la forma en la que hacemos las cosas y mejorar también la forma en la que investigamos, por ejemplo. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es ir a un plan detallado por etapas del desarrollo. Para la educación inicial de los 0 a los 7 años, que es el periodo sensorio-motor y preoperacional, tenemos estrategias que podemos utilizar. Algunas de ellas ya las fui mencionando, como por ejemplo fomentar juegos sensoriales, bloques, rompecabezas, para desarrollar habilidades sensorio-motrices. Acá lo más importante son las sensaciones y la motilidad. Incorporar cuentos, canciones, conversaciones para fortalecer el lenguaje, considerando el contexto bilingüe en algunas regiones también, de Argentina o de nuestros países de Latinoamérica, y promover actividades grupales y juegos cooperativos para desarrollar la toma de perspectivas muy, muy importantes. Son estrategias que funcionan realmente muy bien en este periodo. Y algo muy importante con respecto a este periodo y a todos los demás es que no se trata de una sola vez o de un solo intento. Todas las adaptaciones, todas las estrategias y los recursos que utilicemos pueden variarse. Es decir, sabemos que los cuentos funcionan muy bien, sabemos que los títeres funcionan muy bien, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es variar el tipo de cuento, de historia, el contexto, para poder generar esa movilización que nosotros necesitamos que se genere en cuanto a lo sensorial y en cuanto a lo motriz para desarrollar efectivamente las mejores habilidades o las habilidades esperadas en ese periodo, ¿no? Tenemos técnicas también neurocognitivas que podemos incluir, como por ejemplo ejercicios simples de memoria, juegos de memoria visual, y garantizar el acceso a la nutrición escolar también es muy importante, especialmente en áreas vulnerables. Fomentar el juego físico al aire libre para mejorar la función cerebral también es supremamente interesante y también muy importante. El contexto de vuelta juega un papel importante. La nutrición en estos años, en todos los años, pero específicamente en los primeros años de vida, va en espejo ligada con el desarrollo neurocognitivo de un niño. La educación primaria de los 7 a los 11 años, donde se producen las operaciones o el periodo de las operaciones concretas, nos puede servir para incorporar también los primeros experimentos científicos, proyectos prácticos, visitas de campo para aplicar el pensamiento lógico y entender conceptos como la conservación, o fomentar el trabajo en equipo y discusiones para desarrollar también la flexibilidad cognitiva. Es decir, poder pensar desde otros puntos de vista. Los primeros ejercicios dentro de esos años son los que después van a lograrse en el mayor nivel de jerarquía cuando ese niño sea un adolescente o un adulto, en donde la flexibilidad cognitiva que se ganó en esos años va a tener su, su efecto, su mejor efecto en los años siguientes, ¿no? Durante toda la adultez. Las técnicas que podemos aplicar aquí pueden ser simplemente juegos educativos, aplicaciones como Duolingo,
aplicaciones de idioma para fortalecer la memoria y la atención, la gamificación también en estrategias didácticas, y también podemos implementar programas de educación física diaria como el Daily Mile, que este fue un programa que se desarrolló en varios países que simplemente tenía que ver con que los niños pudieran hacer caminatas o corridas de 15 minutos, algo que en muchos contextos no es posible o muchas veces no fue posible, por ejemplo, durante la pandemia. Y esto ha mostrado beneficios cognitivos en varios otros países. Son programas que realmente han surtido un efecto muy positivo en los países que lo han aplicado. Ya durante la educación secundaria o desde los 11 años en adelante tenemos las operaciones formales y aquí podemos introducir problemas complejos, debates, pruebas de hipótesis para desarrollar habilidades de pensamiento abstracto. Podemos ofrecer programas de educación técnica y vocacional para explorar los intereses y aumentar la motivación también de esos estudiantes. Y algunas técnicas que podríamos implementar tienen que ver con sesiones regulares de, perdón, de mindfulness y meditación para mejorar la concentración, usar software educativo avanzado y plataformas de aprendizaje adaptativo como sistemas de inteligencia artificial para personalizar la experiencia. Ya en estos años podemos empezar a incorporar herramientas más complejas que nos permitan o que le permitan a los niños el desarrollo de sus habilidades o las habilidades que ya tienen incorporadas. También tenemos investigaciones clave e ideas que son para mí principales o muy importantes. Hay estudios longitudinales como las investigaciones del propio Jean Piaget que durante años estudió a los niños. Por ejemplo, en El origen de la inteligencia en los niños, él destaca la importancia de las intervenciones tempranas en el desarrollo cognitivo, especialmente en las etapas iniciales. Es un poco lo que decía antes, cuanto nosotros mayores habilidades tengamos en cuanto al conocimiento del desarrollo de cada una de las etapas que Piaget plantea, es cuanto también mayor posibilidad de intervenir efectivamente para favorecer el desarrollo neurocognitivo vamos a tener también. Y eso, esta es una recomendación que sirve tanto para padres como para educadores y también para personal de salud, si queremos realmente mejorar las funciones ejecutivas y las funciones neurocognitivas que- que podemos propiciar desde nuestros espacios, ¿no? Otros investigadores como Rete y Haberman em, plantean o resaltan que el ejercicio físico actúa como un catalizador para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Es decir, estas cosas ya han sido estudiadas y ya han sido comprobadas también en diversos contextos. Sobre el ejercicio físico vamos a hablar un poco más adelante y tenemos más para decir sobre eso. El entrenamiento cognitivo y específicamente lo que tiene que ver con la memoria de trabajo ayuda a mejorar también la inteligencia fluida, sugiriendo que la inteligencia no es fija y puede desarrollarse. Hay muchas investigaciones que todavía se están haciendo en cuanto al desarrollo de la inteligencia y algunos investigadores plantean que la inteligencia es una estructura fija, otros que no, pero lo que sabemos es que hay determinados elementos que se pueden modificar, a lo mejor no necesariamente para aumentar la inteligencia, pero a veces sí para mejorar la función base, por ejemplo la memoria, por ejemplo la atención, que son parte de una estructura más general en cuanto a lo que nosotros entendemos como el concepto de inteligencia, ¿no? Bien, acá entonces voy a hablar un poco acerca de cómo incrementar la inteligencia en adultos, que es un tema eh, interesante. La investigación sugiere que las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva pueden mejorarse en adultos con estrategias prácticas, ¿sí? Los problemas comunes como el estrés o las distracciones pueden dificultar la mejora, pero hay soluciones prácticas para poder abordarlos. Las técnicas neurocognitivas como juegos mentales o ejercicios aeróbicos son accesibles y fáciles de incorporar en la rutina diaria. Y las técnicas neurocognitivas como los juegos mentales o ejercicios pueden ayudarnos a hacer eso justamente. Hay algunos ejercicios simples que podemos incorporar. Estos son algunos ejemplos. Un ejercicio físico, por ejemplo, realizar durante 30 minutos alguna actividad aeróbica, como caminar rápido o practicar yoga,
3 veces por semana puede mejorar la atención y la memoria, según estudios de STEM de 2019. Esto ha sido y sigue siendo ampliamente estudiado. El entrenamiento cognitivo se puede mejorar, por ejemplo, dedicando 15 a 20 minutos diarios a juegos mentales como aplicaciones de memoria de trabajo, como Duolingo, alguna aplicación para entrenamiento mental, que hay cientos de ellas que podemos encontrar de manera gratuita. Esto lo que hace es fortalecer las redes neuronales y son estudios que han sido respaldados ampliamente por personas o autores como Carbach y Verhoeven de 2014. La meditación mindfulness, una práctica de entre 10 y 15 minutos de meditación al día, puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el enfoque. También tenemos evidencia de esto en investigaciones como de Tepper e Insilich de 2013. Los hábitos diarios, establecer rutinas como planificar tareas la noche anterior para reducir la carga cognitiva y manejar el estrés, también ayudan a incrementar, por ejemplo, la forma en la que utilizamos nuestra atención a lo largo del día. Hay algunos problemas comunes y también hay algunas soluciones que podemos proponer en relación a la mejora de, o a la implementación, más que nada, de los tips anteriores. Porque muchas veces lo que pasa es que se dan recomendaciones, se dice cómo se puede hacer algo, pero no se plantean los problemas que suceden cuando, por ejemplo, queremos hacer mindfulness, cuando, por ejemplo, tenemos una vida y al mismo tiempo queremos mejorar alguna de estas funciones. El estrés puede bloquear las funciones ejecutivas. Una solución posible es usar el mindfulness o el ejercicio para relajarse. Y aquí lo que podemos hacer es ir acomodándolo. No se trata de comenzar una meditación de 1 hora por día si sabemos que no disponemos de 1 hora precisa por día a la cual vamos a dedicar para la meditación únicamente. Entonces podemos comenzar tal vez con 15 minutos, con 5 minutos, pero comenzar con algo mínimo sería una recomendación mucho más práctica, ¿no? Y después con el paso del tiempo ir incrementando el tiempo que dedicamos a este tipo de meditación o a cualquier otra tarea que implique nuestra atención y nuestra organización diaria también. La falta de motivación es otro problema muy común y tiene que ver con la dificultad para empezar tareas. Una posible solución puede tener que ver con dividir las tareas en pasos más pequeños y utilizar recompensas, es decir, por ejemplo, si en mi agenda del día estaban 3 actividades, por ejemplo, leer 5 páginas de un libro, hacer meditación o salir a caminar, bueno, a medida que las voy completando y a medida que voy organizándome para poder completarlas, o que en este caso el uso de la agenda me permite esa organización, y a medida que las voy cumpliendo me puedo ir recompensando. Por ejemplo, con recompensas también positivas y que vayan alineadas con eso que quiero lograr. Por ejemplo, me puedo recompensar con 5 minutos o 10 minutos de música o, no sé, verme, no sé, un video que es de mi interés pero que no estaba pautado o que sí está pautado pero que tiene que ver con recompensarme el hecho de haber cumplido con la tarea anterior para poder acceder a ese video o simplemente tomarme una pausa de todo tipo de actividad por haber logrado completar la mitad de mi agenda durante el día, por ejemplo. Distracciones. Hay también distracciones que interfieren con nuestro enfoque y con aquello a lo que le damos atención. Una solución posible es crear un espacio libre de distracciones y podemos usar métodos como el método Pomodoro, 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, por ejemplo, para una sesión de estudio, por ejemplo, para una sesión de meditación, por ejemplo, para, no sé, una sesión intensa que requiera toda nuestra atención. Entonces, esto lo podemos ir organizando también durante el día y podemos ir midiéndolo. De hecho, en algún momento vamos a hacer también un video, voy a hacer un video en donde explique cómo ir midiendo mi foco atencional y cómo poder aplicar diversas técnicas para poder mejorar la atención. Pero las distracciones tienen que ver fundamentalmente muchas veces con el acostumbramiento y las rutinas y con aquellos elementos del contexto que interfieren con la forma en la que nosotros organizamos nuestro día o aquello a lo que queremos darle nuestra atención. Entonces,
Cuando eliminamos determinados elementos de nuestro contexto, a veces soy tan drástico como el hecho de eliminar redes sociales de nuestro teléfono, o poner nuestro teléfono con el modo más básico, o incluso quitarle colores por medio de aplicaciones al teléfono, o el sonido, la vibración, etcétera, las notificaciones. Podemos mejorar drásticamente la productividad y también podemos mejorar aquello que decimos que queremos mejorar. Por ejemplo, la forma en la que estudiamos, la forma en la que logramos ciertas cosas que son importantes para nosotros. Tenemos también otro problema común que es la mala gestión del tiempo. Por eso hablé de una agenda. Tener una agenda organizada con un calendario del teléfono o con el calendario de la computadora o una agenda física es muy valioso para poder también hacer una buena gestión del tiempo. Porque cuando existe una gestión no adecuada del tiempo, eso básicamente nos causa ineficiencia, no logramos cumplir con aquello que decimos que queremos. Entonces, una solución posible es usar calendarios o planificadores también para organizar el día. Hay algunos ejemplos que podemos dar de rutinas específicas. Obviamente estos simplemente son ejemplos, pero por ejemplo, a la mañana podemos utilizar 10 minutos para hacer meditación, 30 minutos de caminata rápida, por la tarde podemos hacer algún juego mental de 15 minutos, con una planificación de tareas para el día siguiente. Y semanalmente podemos inscribirnos, no sé, a una clase de yoga, de fútbol, de básquet, de vóley, 2 veces por semana, cosa de que también vayamos incorporando el ejercicio físico como parte de la rutina. Estas estrategias son respaldadas por evidencia científica y son prácticas para incorporar en la rutina diaria y sin necesidad de ningún equipo especial. El ejercicio físico es una de ellas. Y tenemos diferentes tipos de ejercicio físico, actividades aeróbicas como correr, caminar rápido, el ciclismo, la natación o deportes en equipo, fútbol, baloncesto. También se incluyen actividades cognitivamente desafiantes como artes marciales, tradicionales, taekwondo, por ejemplo, y yoga que combina movimiento físico con atención mental. Esto ha sido comprobado por diversos investigadores como efectivo y como beneficioso. El ejercicio aeróbico, por ejemplo, lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, estimula la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas y mejora también la conectividad neuronal en áreas como el córtex prefrontal, que es una de las claves para las funciones ejecutivas superiores. Además, también permite reducir el estrés y mejora el estado de ánimo general, lo que indirectamente beneficia a las funciones ejecutivas porque disminuye la interferencia entre el estrés y el rendimiento cognitivo. Las evidencias o los investigadores que podemos encontrar que afirman esto son Stern de 2019, que tiene una investigación en donde él comprobó o encontró que el ejercicio aeróbico mejora las funciones ejecutivas en adultos con efectos más pronunciados en adultos mayores, sugiriendo que puede mitigar el declive cognitivo relacionado con la edad. Este estudio fue publicado en la revista Neurology y mostró mejoras en la atención y la memoria de trabajo. Otros estudios también demostraron que el ejercicio aeróbico moderado a intenso reduce los síntomas de TDA en adultos, mejorando la atención y el control inhibitorio, que también esto se publicó en el año 2017. Un ejemplo de rutina muy sencillo puede ser realizar 30 minutos de ejercicio aeróbico, como una caminata rápida o una clase de yoga, o 3 veces por semana, ¿no? Para quienes prefieren actividades sociales, un partido de fútbol o de baloncesto, de básquet, de vóley, de hockey puede ser también una opción viable. El entrenamiento cognitivo es otro de los pilares que podemos utilizar. Por ejemplo, juegos o aplicaciones diseñadas para mejorar la memoria de trabajo y el control ejecutivo. Hay una aplicación que se llama Cogmed, otras como Luminosity, o BrainIQ. Estas plataformas o estas aplicaciones lo que nos ofrecen son ejercicios adaptativos que ajustan la dificultad según el rendimiento del usuario. Pero hay varias de ellas que podemos descargar gratuitamente. El beneficio es que el entrenamiento cognitivo fortalece directamente las redes neuronales involucradas en las funciones ejecutivas con evidencia de transferencia a tareas no entrenadas, lo que significa que los beneficios pueden aplicarse a situaciones reales.
Esto se debe a que el cerebro adapta y refuerza las conexiones neuronales mediante la práctica repetitiva. Ese es uno de los grandes beneficios. Carbach y Verhoeven realizaron un metaanálisis publicado en la revista Ciencia Psicológica que mostró que el entrenamiento de control ejecutivo y la memoria de trabajo mejora las funciones ejecutivas en adultos mayores con efecto de transferencias a tareas no entrenadas. Después otros investigadores confirmaron que el entrenamiento de memoria de trabajo mejora también la inteligencia fluida y otras funciones ejecutivas. Un ejemplo de rutina de entrenamiento cognitivo puede ser dedicar de 15 a 20 minutos diarios a una aplicación de entrenamiento cognitivo, como Cogmet o cualquier otra, que se enfoque en la memoria de trabajo o en la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, practicar ejercicios de recorrido o de recordar secuencias numéricas mientras se realizan cálculos mentales. Esto es muy común, por ejemplo, en personas que intentan mejorar la forma en la que resuelven determinadas situaciones. Por ejemplo, hay aplicaciones que nos permiten recordar una secuencia de números, otras que nos premian por resolver operaciones matemáticas simples a más complejas en determinado periodo de tiempo, etcétera. Esas son muy buenas rutinas que podemos incorporar, 15 a 20 minutos, para mejorar también las habilidades cognitivas. La meditación mindfulness lo que nos permite es la meditación de atención plena, como la meditación de respiración, que es focalizarse en la respiración, o la meditación que también se llama de bondad amorosa, que es básicamente enviar pensamientos positivos, pueden hacerse sentados o de pie o incluso caminando y no requieren ninguna experiencia previa. Simplemente se trata de buscar en muchos casos audios de YouTube o de Spotify, que son meditaciones guiadas en alguna de estas que más nos gusten, y podemos hacerlas incluso caminando. Y es muy beneficioso porque mejora la regulación emocional, reduce el estrés y aumenta la atención y el autocontrol. Esto ocurre porque fortalece la conectividad en el córtex prefrontal, que es una región clave para las funciones ejecutivas, y reduce la activación de la amígdala, que es la responsable mayormente de desencadenar situaciones de alto nivel de estrés. Y además mejora la monitorización del rendimiento, ayudando a detectar y corregir errores mucho más rápidamente, porque la meditación, siempre que explico meditación, hablo de la meditación como ir al gimnasio, pero a nivel cerebral, porque en el gimnasio lo que se hace son repeticiones de, no sé, mancuernas. Y la meditación actúa de la misma forma porque nos obliga a poner el foco sobre aquello en lo que estamos concentrados en ese momento específico. Por ejemplo, nuestra respiración. O si es meditación con una vela, en la vela. O si es meditación en un sonido específico como el OM, en el OM y no en otra cosa. Entonces, cuando nuestra mente divaga y volvemos sobre ese objeto atencional, estamos focalizando. Y recordemos que como cualquier otra habilidad ejecutiva y cualquier otra habilidad que se puede expandir y desarrollar como un músculo, esto se expande también a otros focos de atención cuando luego queremos extrapolarlo, por ejemplo, a estudiar un idioma o a aprender una habilidad motriz como conducir un auto, cambiar una palanca, etcétera. Entonces, combinar palancas, etcétera. Entonces, eso es algo interesante de la meditación, que se extrapola ese tipo de entrenamiento o ese tipo de beneficio del entrenamiento que produce la meditación sobre la atención se puede extrapolar, y necesariamente se extrapola porque se, usa se usan los mismos circuitos cerebrales que se han desarrollado previamente con un objetivo em, relativamente distinto, pero igualmente beneficioso. Evidencia científica sobre esto encontramos un montón de papers que nos hablan sobre que se ha demostrado que la meditación mindfulness mejora el control ejecutivo a través de la aceptación emocional y una mejor monitorización del rendimiento. Y después otros investigadores como Wen y Sormans encontraron que la meditación de corto plazo mejora las funciones ejecutivas en tareas como el test de Stroop, y también muestran menos interferencia. Un ejemplo simple, muy simple, es practicar de 10 a 15 minutos algún tipo de alguna de estas meditaciones, mindfulness,
al inicio del día, enfocándonos en la respiración o en observar simplemente los pensamientos sin juzgarlo. En algunos casos es realmente desafiante y eso también es un elemento que podemos tomar como un feedback de qué tan fácil o difícil nos es realizar una meditación de 10 a 15 minutos, que después la podemos expandir como con otro tipo de habilidades a más tiempo, a media hora, a 45 minutos, a una hora o incluso mucho más tiempo, depende del tiempo de cada uno. Pero eso también, el tiempo que podamos sostener este tipo de meditación es un elemento que podemos ir anotando, tomando en cuenta en lo que podríamos llamar una agenda neurocognitiva de nosotros mismos. Es decir, si yo no puedo hacer una meditación por 10 minutos, ¿qué me está diciendo eso sobre mi estado atencional? Entonces, si ya tenemos ese feedback, si nos es más fácil, si nos es más difícil, incorporemos esa información, si sabemos que nos cuesta más la atención o nos cuesta menos, podemos incorporar esa información para, por ejemplo, el primer objetivo que podemos tener con respecto a la meditación es sostenerla durante, por ejemplo, 10 minutos. Si la logramos, pasemos a un siguiente momento y tratemos de sostenerla durante 15. Si no podemos, volvamos a 10 minutos otra vez. Y así juguemos con esa información que tenemos sobre nosotros mismos al intentar practicar esto que tiene que ver con la meditación. También hay hábitos diarios y rutinas que podemos utilizar o que podemos incorporar para, para estabilizar nuestra vida, ¿no? Los hábitos o establecer rutinas estables como horarios fijos para dormir, para comer, para trabajar, para reducir la carga cognitiva, nos van a permitir también practicar la autocompasión, aceptando que somos imperfectos y viendo también errores como oportunidades de aprendizaje y participar también de actividades que desafíen nuestras funciones ejecutivas, como por ejemplo resolver rompecabezas, jugar juegos de estrategia, ajedrez, o aprender una nueva habilidad como un idioma o un instrumento musical. Estas son estrategias que podemos incorporar como rutinas también. Los beneficios son que básicamente nos permiten automatizar tareas cotidianas, liberando recursos cognitivos para actividades más complejas. La autocompasión, por ejemplo, lo que ayuda es a manejar el estrés, es decir, a aceptar que puedo llegar a cometer errores, de que hay cosas que no están bajo mi control y de que necesito poder avanzar sobre lo que me interesa independientemente del resultado. Y también impedir la sobrecarga en el córtex prefrontal o incluso em, disruptando la comunicación con la amígdala. Es decir, la autocompasión lo que hace es llevar a un estado mucho más armónico y de no conflicto con el resultado, independientemente de la estrategia que esté utilizando para tratar de lograr un objetivo. Por ejemplo, si mi objetivo es aprender un nuevo idioma, porque quiero entrenarme cognitivamente y quiero entrenar mi memoria de trabajo y mi memoria a corto y a largo plazo. Pero no lo estoy logrando en el plazo de tiempo que, no sé, supongamos que yo supuse que iba a aprender ese idioma nuevo en 3 meses. Bien, si no lo estoy logrando, aprender a reevaluar la forma en la que estoy proponiéndome objetivos y el modo en que me estoy comprometiendo a lograrlos es una forma de autocompasión y también de feedback para poder ajustar los elementos que necesita ajustar para ir de nuevo en búsqueda del objetivo que estaba buscando lograr. La evidencia científica nos dice que el estrés, incluso leve, puede puede entrar en conflicto con el desarrollo de nuestras funciones ejecutivas, como se detalla en investigaciones recientes. Y esto es muy importante porque si nosotros entendemos la relación entre la autocompasión, nuestros objetivos, nuestras rutinas y el estrés, podemos pensar también en la autocompasión como una forma para reducir y mejorar el rendimiento cognitivo, reducir el impacto negativo de la forma en la que, de aquello a lo que le ponemos atención, de la rumiación ansiosa de pensamientos obsesivos que puedan ir en detrimento de la mejora de nuestra memoria
y también de nuestro estado general de ánimo y la predisposición y motivación hacia aquello que estamos tratando de mejorar. Y esto nos va a permitir efectivamente si tenemos un bucle o generamos un bucle de autocompasión con respecto a lo que recibimos del contexto y del mundo y de lo que nosotros intentamos mejorar, nos va a permitir poder movernos hacia mucho más tranquilamente y mucho más eh, empáticamente con nuestra propia visión de la mejora, mucho más fácilmente, ¿no? Un ejemplo sencillo de rutina con respecto a esto tiene que ver que al final de cada día podemos planificar las tareas del día siguiente usando un calendario o una agenda. Podemos ir priorizando actividades o asignando bloques de tiempo específicos, como por ejemplo de 9 a 9:30 de la mañana me pongo a revisar los correos. Así durante el día me olvido hasta el día siguiente de volver a revisar los correos si es que mi trabajo y mis responsabilidades me lo permiten. O de vuelta vuelvo a planificar, no sé, durante las 16 y las 17 o las 16 y 17:30 de vuelta vuelvo a revisar los correos del día, etcétera. Pero voy planificando también la forma en la que al día siguiente quiero y cómo quiero invertir mi atención. El estrés puede afectar el córtex prefrontal, puede causar también disrupción de la comunicación con la amígdala y podemos incorporar técnicas de reducción de estrés como dije, la meditación, el mindfulness, el ejercicio y las rutinas predecibles ayudan muchísimo a controlar el estrés. La falta de motivación que dificulta las tareas, iniciar las tareas y llevándolas a que nosotros procrastinemos o no las cumplamos. Acá lo que podemos hacer es dividir las tareas en pasos más pequeños, podemos usar recompensas y establecer metas claras y alcanzables. Y en cuanto a las distracciones que nos impiden o interfieren con el enfoque y la atención, lo que podemos hacer es podemos crear entornos libres de distracciones, apagar las notificaciones, desactivar el teléfono, poner en modo avión el teléfono o la computadora o desactivar el internet y utilizar técnicas de manejo de tiempo específicas como el método Pomodoro o otros métodos de administración del tiempo. Y la mala gestión del tiempo justamente es lo que nos suele causar estrés y también fallos al cumplir plazos. Acá lo que podemos hacer es utilizar agendas, planificadores, calendarios y técnicas de bloque de tiempo para organizar nuestro día a día. Bien, acá puedo dar algunos ejemplos de rutinas específicas para facilitar la integración de estas estrategias. Una rutina matutina podría ser comenzar el día con 10 minutos de meditación mindfulness, enfocarnos en la respiración, después seguido de 30 minutos de ejercicio aeróbico, como una caminata o una clase de yoga. Una rutina diaria también puede incluir 10 a 15 a 20 minutos de juegos mentales como un ejercicio de memoria de trabajo y planificar las tareas del día siguiente antes de dormir usando una agenda o un planner. Una rutina semanal podría ser participar de una clase de artes marciales o un deporte de equipo, como el fútbol, 2 veces por semana, para combinar ejercicio físico y desafío cognitivo. Estas rutinas son flexibles y pueden adaptarse, no están escritas en piedra, según el horario y las preferencias personales, porque de vuelta la vida sucede y los imprevistos también suceden. La agenda lo que nos permite es tener una estructura más organizada de aquellas cosas a las cuales queremos ponerle atención y que van a requerir mucha de nuestra o parte de nuestra atención en momentos específicos del día. Pero por supuesto nada está escrito en piedra. Ahí es donde la autocompasión también juega un papel importante porque a veces la gente se decepciona de su propia agenda por no poder cumplirla y esto lleva a un bucle de evitación y de ansiedad que termina jugando en contra de nuestra atención y nuestra concentración. Entonces, lo que podemos hacer es ir adaptando estas rutinas, ser flexibles y encontrar el tiempo para poder em, ir sonando también con ese tempo de acuerdo a nuestros propios horarios y nuestras rutinas de vida, ¿no? Y fundamentalmente para hacerlas sostenibles en el largo plazo, porque de nada sirve tener una agenda perfecta durante una semana y el resto del mes ni siquiera tenemos agenda. ¿Por qué todo esto funciona?
El ejercicio físico mejora el flujo sanguíneo al cerebro, promueve la neurogénesis y reduce el estrés, lo que fortalece las funciones ejecutivas superiores. Esto lo investigó Stern en 2019 y muchos otros investigadores, y que encontraron que los efectos aumentan con la edad y mitigan también los declives cognitivos. Por eso el ejercicio físico funciona para todas las edades. Y por la alta relación entre la salud cardíaca y también el desarrollo o el declive o el mantenimiento de las funciones superiores cognitivas. El entrenamiento cognitivo funciona porque fortalece las redes neuronales mediante la práctica repetitiva, y la transferencia se produce también a tareas reales y específicas. Lo que aprendemos con la meditación lo vamos a transferir a cualquier otro tipo de actividad que requiera el uso de nuestra atención. Por eso dije que la meditación es el equivalente al gimnasio en cuanto a creación de estructuras atencionales que perduren en el tiempo. Como básicamente en el gimnasio se hace lo mismo, pero sobre los músculos. El mindfulness reduce el estrés y mejora la regulación emocional, fortaleciendo el córtex prefrontal, como lo demostraron Tepper e Inslich en 2013. Los hábitos diarios automatizan tareas, liberan recursos cognitivos, y la autocompasión reduce el impacto del estrés en las funciones ejecutivas superiores, según Diamond y Link en una investigación de 2020. Las funciones ejecutivas pueden mejorarse en adultos mediante estrategias prácticas como el ejercicio físico, el entrenamiento cognitivo y la meditación mindfulness, respaldadas por evidencia científica. Y esto nos permite incorporar el hecho de incorporar estas rutinas no solo fortalece las funciones ejecutivas superiores, sino que también aborda problemas comunes como el estrés y la falta de motivación. Las funciones ejecutivas superiores son cruciales para el éxito en la vida diaria, el trabajo, los estudios y las relaciones sociales. Según Adele Diamond de 2013, ella dice que las funciones ejecutivas son críticas para el éxito académico y la adaptabilidad en la vida. Y mejora también la capacidad de establecer metas y de tomar decisiones informadas y manejadas con respecto al estrés. En el plan para incrementar la inteligencia y analizar habilidades cognitivas, las funciones ejecutivas son el foco principal, porque a diferencia del coeficiente intelectual, que es mucho más estable, que es un poco el foco que pone investigadores o neuropsicólogos como Jean Piaget, las funciones ejecutivas o las habilidades ejecutivas son mucho más flexibles y son maleables y pueden fortalecerse con estrategias como el ejercicio físico, el entrenamiento cognitivo y el mindfulness, según investigaciones como la de Carbach y Berenhan en 2014. Entonces acá tenemos un elemento muy útil en cuanto al desarrollo de la inteligencia fluida o de la inteligencia general. Bien, he intentado tocar diferentes tópicos y darle una estructura con ejemplos, con casos de uso práctico, rutinas aplicables, adaptables a tu vida personal también, y tomando autores de renombre y uno de los más famosos estudiosos de la inteligencia, que fue Jean Piaget, para poder aplicarlo a todos los niveles de la vida y a todas las etapas de la vida. Así que en este mini curso sobre el desarrollo de la inteligencia y las funciones ejecutivas superiores, me he explayado un poco sobre algunos puntos en particular, y la idea es que sí, se puede mejorar la inteligencia general fluida, se pueden mejorar las estructuras de base, y en el peor de los escenarios se puede ayudar a mantener con estas estrategias, a mantener las funciones por un tiempo un poco más prolongado, cuando por ejemplo se producen enfermedades, accidentes que van en detrimento de la memoria, de la capacidad de atención, de la habilidad en cuanto a procesos que impliquen determinados pasos. Entonces, nosotros podemos intervenir sobre esto, podemos mejorarlo desde diferentes puntos de vista, y lo que para finalizar me gustaría transmitir, además de pedirte un like si te gustó este mini curso de habilidades cognitivas,
me gustaría transmitirte que siempre tengas en cuenta lo que para mí son los factores tan determinantes como las estrategias que usemos son la nutrición, ¿sí? Y también el contexto, ¿sí? Nosotros podemos trabajar todo lo otro, pero si no tenemos en cuenta lo que le damos a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo como materia prima para poder mejorar la atención, la comida, no es lo mismo consumir, por ejemplo, solamente azúcar o carbohidratos que proteína. Entonces, tenemos que ir midiendo también eso junto a un profesional como el nutricionista o un médico clínico, cómo eso puede estar afectando también lo que se llama la niebla mental o la capacidad de poner foco en algo. Si tenemos en claro que la nutrición es un elemento al que tenemos que prestarle atención en el desarrollo y mantenimiento de nuestra inteligencia general, entonces también miremos los otros elementos, el contexto, miremos la forma en la que ese contexto nos produce nos produce estrés o nos demanda más tiempo o nos demanda determinadas cosas que impiden que nos concentremos en lo realmente importante o en aquello que queremos preservar o desarrollar. Entonces, si, por ejemplo, mi trabajo me impide o yo siento que no puedo, no sé, sentarme a leer una página de un libro durante todo el día. Entonces ahí lo que tengo que hacer es planificar, organizarme, mejorar la forma de acercamiento que tengo con respecto a lo que mi contexto tradicionalmente asume, lo que yo asumí como natural en ese contexto en donde estoy inmerso y que a veces va en contra del desarrollo de las habilidades que quiero para mi vida o que quiero mantener. A veces simplemente el vocabulario, por ejemplo, se pierde cuando dejamos de leer o dejamos de incorporar elementos lingüísticos porque no estamos leyendo. Y también eso lo podemos mejorar. Si no tenemos un buen vocabulario o si queremos mejorar nuestro vocabulario, lo que podemos hacer es empezar a leer si nos interesa desarrollar esa habilidad en particular. Entonces, así como en la lectura, así como en el cálculo, también las habilidades matemáticas también se entrenan. Hay contextos que nos permiten entrenar o poner a disposición esas habilidades más que otros. Entonces, si nosotros tenemos en claro qué habilidades queremos desarrollar, mantener, incrementar, mejorar, también tenemos que exponernos a contextos que nos demanden más de eso que nosotros queremos mejorar. La inteligencia de vuelta tiene estructuras, pero en las cuales nos podemos apoyar, pero el contexto también influye fuertemente en cómo se pueden propiciar o utilizar esas estructuras para desarrollar la inteligencia general. Si estoy en un contexto en donde, por ejemplo, no puedo dar mi opinión nunca, entonces es muy difícil que desarrolle un tipo de inteligencia verbal o el uso de un nuevo vocabulario o la estructuración de nuevas ideas, porque el contexto me lo impide. Si en cambio cambio de contexto o busco contextos que sí me permitan desarrollar una habilidad lingüística a nivel mucho más complejo, entonces ahí puedo desarrollar un tipo de habilidad específica, ¿sí? En otro video vamos a hablar sobre los tipos de inteligencia mucho más detalladamente, pero la inteligencia se construye sobre algunas bases muy sólidas. El contexto determina si después las vamos a terminar de desarrollar a su máxima expresión o si no lo vamos a hacer. Pero también depende de nosotros movernos hacia contextos que nos permitan el desarrollo de esas habilidades. Entonces, si te gustó esta mini clase sobre Jean Piaget, sobre el desarrollo de las etapas, sobre el desarrollo de la inteligencia y sobre cómo podemos incrementar también nuestra inteligencia general, te invito a que te suscribas y compartas este mini curso con otras personas que estén dentro del ámbito educativo o fuera del ámbito educativo, que estén también en el ámbito de la salud, en el ámbito de la docencia, los profesorados, o si simplemente lo vas a incorporar a tu vida, te pido que tomes en cuenta cada uno de estos elementos. Y también los elementos estresantes o los estresores, porque muchas veces
No consideramos que el estrés pueda tener un impacto en nuestra forma o en la forma en la que alguien desarrolla su inteligencia, pero definitivamente lo tiene, como en estos estudios que te mostré a lo largo de esta presentación o de esta mini clase. El estrés es un elemento que puede propiciar o que puede perjudicar el desarrollo de tus funciones ejecutivas superiores. Pero cuando conocemos cuáles son esos elementos estresantes, podemos también tomar el control sobre ellos para poder mejorarlos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.